Pues bueno, lo primero de para... todo es entender las bases del SEO y entender a Google. Entender cómo funciona Google es fundamental para luego entender el porqué de una metodología, entender el porqué de un sistema, entender el por qué hacemos esto o hacemos lo otro. Y eso pasa por entender bien a Google. Y una vez que no solo entiendes cómo funciona Google o cómo dice Google que funciona, pero vamos, que se puede entender y nos podemos hacer un esquema mental, y lo interiorizas, empiezas a ver el SEO de otra forma, ¿vale? Desde otro prisma. Empiezas a verlo todo como que el SEO no es lo que te han contado, que no es Sí. un checklist, que no es que no es lo que te hayan contado, sino no se trabaja como de la forma que crees, ¿vale? No es un checklist, no es hacer 4 cosas en la web, ¿vale? Sino el SEO pasa por hacer un análisis exhaustivo de todas las partes importantes de las que Google valora dentro de ese proceso que tiene de rastreo, indexación, antes de hacer todo ese análisis, ponderación para luego hacer la clasificación. Y bueno, y de ahí, de todo ese análisis, de toda esa parte técnica, pues proponer esa estrategia, ese roadmap faseado. O sea, sin la parte técnica no hay interpretación de datos. Si no hay interpretación de datos y no hay la parte técnica, no hay estrategia, porque la estrategia sale de ver todo ese análisis que has hecho técnico. Mm, Entonces, no hay estrategia sin eso. Un SEO no puede ser estratégico si no tiene esa parte. Un claro, analista no puede ser analista si no tiene esa parte. Entonces, claro. todo se une, no puede ser, pues yo soy, es como si vas a conducir un coche de Fórmula 1 y dices, no, yo soy el que mira por el espejo y yo soy el que lleva el volante y yo soy el que acelera. Pues al no ser tú mismo ya se desconecta todo, porque te tienes que conectar con uno, con el otro, ya no estás interpretando nada, ya no sabes, tiene que tener todas esas, pero sobre todo entender cómo al menos desde mi punto de vista, como yo lo entendí, como a mí me cambió un poco todo, un poco el prisma y como yo solo hago llegar a mi equipo y como lo hacemos en nuestras formaciones, es así, es entender cómo funciona Google, interpretarlo y a partir de ahí se empieza a entender mucho mejor el Claro. por qué analizamos esto, por qué analizamos lo otro, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, etcétera, 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 etcétera.